Vamos a hablar de EC Comics. Nótese que dije EC Comics y no DC Comics, que es una editorial más recordada. Vamos a empezar hablando de Max Gaines, que fue un pionero en la industria de la historieta. Uno de los primeros en creer que una revista de historietas podía ser vendida. Un hombre con buen olfato para los negocios, con buena visión, a punto tal de que un día dos jóvenes llamados Jerry Siegel y Joe Shuster le llevaron un personaje que habían inventado y que había sido rechazado sistemáticamente por todas las editoriales, y él decidió, aunque no tenía todavía su propia editorial, promoverlo. Entonces le insistió a unos conocidos acerca del potencial del personaje, y estos decidieron publicarlo. El personaje era Superman, que sería vendido a Detective Comics, es decir, lo que luego sería DC, y que se publicaría en el primer número de la revista Action Comics. Pero no vamos a hablar de superhéroes, ya que hoy nos espera un contenido tenebroso. En 1945, Max Gaines finalmente funda su propia editorial, bajo los preceptos de lo que él creía que era una buena historieta. Él creía que la historieta no solo podía, sino que debía jugar un rol educativo. Y nace EC Comics, Educational Comics, historietas educativas. Y allí sacaban series acerca de historia, episodios de historia estadounidense, otras que trataban sobre asuntos relacionados a las ciencias naturales, y una serie dedicada a historias de la Biblia, de manera tal que los niños, a través de los dibujos y del formato atractivo de la historieta, se acercaran a los mitos bíblicos. También tenía una línea de historietas más livianitas, sin fin educativo, en los cuales la E de EC Comics, más que educational, era entertaining, historietas de entretenimiento. Sin embargo, a pesar de la visión de Gaines y de su experiencia, la editorial no lograba mucho éxito en los kioscos. Las ventas no eran las esperadas y llegó a tener Gaines $100,000 de deuda. Sí, $100,000 para nosotros aquí en Sudamérica es una fortuna, y en Estados Unidos es una buena cantidad de dinero. En aquella época era aún más. De todas maneras, el pobre Gaines va a morir en agosto de 1947 en un accidente marítimo, en un choque entre dos veleros, que solo le dio tiempo a Gaines para que llegara a aconsejarle al hijo de su amigo que estaba navegando con él que se agarrara fuerte. Gaines murió, su amigo murió y solo se salvó este chico. EC quedó por lo tanto huérfana. Bill Gaines, no Bill Gates, Bill Gaines era el hijo de Max Gaines, y la verdad que no estaba interesado en los negocios de su padre. Estaba finalizando el profesorado de química, no conocía de historietas, había trabajado un tiempo en la editorial, pero tenía una relación muy mala con su padre. Su padre consideraba que su hijo era inepto para los negocios, que nunca iba a lograr una buena posición. Es decir, sentía que lo decepcionaba. Y su hijo, a la vez, sentía que estaba decepcionando a su padre. Así que en el fondo coincidían después de todo.
Como dije, Gaines había trabajado un tiempito ahí en la editorial. Un día llegó tarde de la hora del almuerzo, 45 minutos tarde. Uno estará pensando en su casa, bueno, es el hijo del jefe, ¿qué problema hay? Bueno, parece que sí había problemas. Max Gaines lo reprendió frente a todos y le dio un par de patadas en el traste. Hablo de literales patadas en el traste, no es una metáfora. Lo humilló frente a todos. Sin embargo, a pesar de esta pésima relación, la muerte de Gaines padre dejó devastado a Bill, que sintió que no había llegado a demostrarle que él era una persona capaz. Y si bien no tenía interés en la historieta, su madre le insistió para que se hiciera cargo de la editorial. Lo hizo a regañadientes. Iba una vez por semana nada más para firmar cheques. No le entusiasmaba para nada ese mundo, hasta que conoció a Al Feldstein, que era un joven dibujante, del cual se hizo amigo, y con el cual estableció una relación paternal. Parece que Gaines trataba de ser el padre que él no había tenido. Pero esto es una interpretación psicoanalítica de mesa de café, así que olviden lo que acabo de decir. El asunto es que se llevaban muy bien Gaines y Feldstein era un muchacho muy emprendedor, muy creativo, y empezó a sugerir que la editorial tomara otro rumbo. Entonces aparecieron los primeros títulos policiales y los de romance, las historietas de romance con amores contrariados que estaban de moda en aquella época. De este modo, Easy logró salir de sus deudas. Empezaron a vender más, los $100,000 quedaron en el olvido, pero Feldstein creía que se podía aspirar a más y que se podía marcar una tendencia y comenzar a hacer algo más representativo. Recordó entonces los radiocines, las ficciones radiales de terror que lo fascinaban, así como le quitaban el sueño cuando era niño, y sugirió hacer historietas de horror. Gaines confió en Feldstein y decidió empezar a probar. En enero de 1950, dentro de las revistas policiales, se incluyó una historia proveniente de la cripta del horror y otra que provenía de la bóveda del horror, y cada una era presentada por un anfitrión de aspecto convenientemente espantoso. Esto de los anfitriones había sido inspirado justamente por los programas radiales. Se utilizaba mucho que hubiera un anfitrión acorde a la atmósfera del programa. En televisión también se ha visto, no tanto aquí, ¿no? Pero en Estados Unidos se usaba un presentador vestido de Drácula que presentara películas de terror en la tele. La gente de DC Comics fue a comprobar cómo había sido la reacción ante esas historias nuevas y mandaron a algunas personas a recorrer kioscos. En esa época se hacía así. Para ver cómo era la reacción del público había que ir y comprobarla empíricamente recorriendo kioscos. Parece que tuvo buena aceptación este cambio. Entonces Feldstein y Gaines decidieron volcarse plenamente al género y generar series nuevas. En mayo de 1950, Crime Patrol, es decir, Patrulla del Crimen, se convirtió en The Crypt of Terror, la cripta del terror. Unos meses más tarde cambiaría el título a Tales from the Crypt
que es uno de los títulos más recordados de EC. War Against Crime, Guerra contra el Crimen, se transformó en The Vault of Horror, la bóveda del horror, y Gunfighter, pistolero, terminaría llamándose The Hunt of Fear, la guarida del miedo. Cada título tenía su propio anfitrión, el guardián de la cripta, el guardián de la bóveda y la vieja bruja, que era la que se encargaba de la guarida del miedo. La verdad que había antecedentes de historietas de terror, revistas de historietas de terror. Eerie de 1947 siempre es considerada la revista inaugural del género. Pero nadie llevaría el terror al extremo al cual lo iba a llevar EC Comics. Algunos de los antiguos miembros de la editorial que trabajaban con Gaines padre pensaron que no era una buena idea volcarse hacia este género. Algunos renunciaron, pero esto no amilanó al dúo de Gaines y Feldstein. Feldstein escribía y dibujaba casi todas las historietas de terror al principio. Y Gaines no solo se encargaba de la parte empresarial, sino que empezó a participar creativamente. Se la pasaba toda la noche leyendo novela que encontraba por allí para tomar ideas e inspirarse. A veces se inspiraba demasiado y robaba ideas, como en el caso de un cuento de Ray Bradbury, que fue copiado de manera demasiado fiel. Cuando Ray Bradbury se dio cuenta de esto, en vez de tratar de intimar a la editorial legalmente, más bien le ofreció otros de sus cuentos. Es decir, se los vendió. Por eso es que el nombre de Ray Bradbury aparece en un par de tapas de la editorial EC. Y además se va a agregar el género de ciencia ficción dentro de la línea de revistas que tenían. Va a aparecer Weird Science, Weird Fantasy, y en 1950 también se agrega Crime Suspense Stories, con historias de crimen y suspenso, y van a aparecer también las historietas de guerra. En esa época Estados Unidos estaba en guerra en Corea, y para esto cuentan con la colaboración de Harvey Kurtzman, un brillante dibujante y guionista, que es el que se va a encargar de las historias de guerra. Para 1951, Feldstein ya deja de dibujar o solo se ocupa de hacer algunas tapas y se dedica plenamente a escribir guiones. Para ese entonces, EC ya contaba con el mejor staff de dibujantes de aquella época. Cuando Gaines padre había fundado EC Comics, había elaborado una lista de situaciones que no debían aparecer en una buena historieta. A saber, gente siendo apuñalada o recibiendo un tiro, escenas de tortura o azotes, agujas hipodérmicas, gente que perdía sus miembros, o sea que era mutilada, ataúdes, particularmente si estos estaban abiertos y dejaban ver un cadáver dentro, ejecuciones, así fuera en una silla eléctrica o en la horca, sangre, dagas con sangre, esqueletos, cráneos. Para ese entonces, su hijo y sus creativos ya habían violado cada una de esas normas. En 1952 aparece Shock Suspense Stories, que iba a incluir una historieta de cada género, una de ciencia ficción, una de horror, un policial y otra narrativa nueva, otra forma narrativa nueva, que EC invitaba a sus lectores a catalogar por sí mismos. Gaines las terminaría llamando EC Preaches, sermones de EC.
Y allí se iban a tocar temas como el racismo, las drogas, el antisemitismo, los derechos civiles. El primero de estos episodios se llamó The Patriots y contaba la historia de un hombre que era asesinado por una muchedumbre enfurecida cuando no se quitaba el sombrero ante la bandera de Estados Unidos en el medio de un desfile militar. Se descubría en las últimas viñetas que el hombre era ciego. Y no solo que era ciego, sino que había perdido su visión luchando en Corea. Este tipo de historietas generaban mucha controversia, que se veía reflejada en las cartas de los lectores. Si uno lee la sección de cartas de las historietas de EC en esa época, vamos a ver opiniones encontradas y algunos puntos de vista que generan mucho miedo realmente. Pero genera mucho más miedo que pasados tantos años ciertos pensamientos persistan. A fines de 1952, con el fin de darle más espacio a Harvey Kurtzman, que se ocupaba ya, como ya dijimos, de las historietas de guerra, nace la revista Mad, que iba a ser la historieta de humor de EC. Mad se va a ocupar de satirizar al género en sí. Vendría a ser a EC Comics riéndose de sí misma. Porque los artistas que hacían todas esas sátiras de las historietas de ciencia ficción y de terror eran los mismos artistas que trabajaban en las revistas de ciencia ficción y de terror. Durante los primeros meses, Mad no vendió demasiado, pero no tardó en hacerse de una buena cantidad de público y en generar una plétora de imitadores. Todas las editoriales empezaron a sacar revistas de humor satírico, por lo que EC tuvo una brillante idea, que fue sacar su propia imitación de Mad, y fue la revista Panic, que escribía Feldstein. En un aviso de Mad se puede ver el siguiente texto: de 8 marcas analizadas, Panic es la mejor imitación de Mad. Por aquel entonces, los ataques al género de la historieta, particularmente a las de horror y del crimen, venían acrecentándose en los medios. Aparecían artículos en el Reader's Digest, es decir, selecciones, en la revista Time, en revistas para mujeres, e inclusive en Scouting, que era el órgano oficial de los Boy Scouts en Estados Unidos. Se empezaba a llamar a una cruzada en contra de este supuesto flagelo que era la historieta. Entre estos agitadores va a aparecer un psicólogo con ansias de fama, tal vez, llamado Friedrich Wertham. Era un alemán que había ido a vivir a Estados Unidos a fines de la década del 20. Y en noviembre de 1953 aparece un artículo de él en la revista femenina Ladies' Home Journal, que se titulaba Lo que los padres no saben de las revistas de historietas. Y se presentaba como un adelanto de un libro a publicarse en breve, que se llamaría Seduction of the Innocent, Seducción del Inocente, que se publicaría en 1954. La tesis de Wertham era que la historieta había corrompido y perturbado a los niños de Estados Unidos, ya que todos los delincuentes juveniles y enfermos mentales con los que él había tratado habían leído historietas. ¿Cómo se ve? Esto es casi pseudociencia. Wertham había limitado su campo de investigación
a lo que a él le convenía para sostener su tesis falsa, dicho sea de paso. Supongamos que yo voy a una cárcel, al pabellón de violadores, de perversos sexuales, y les pregunto si vieron de chicos El pájaro loco. Entonces, la mayoría me contesta que sí, supongamos. ¿Cuál es la conclusión? El pájaro loco provoca violadores y perversos sexuales. Bueno, más o menos así de grosero es el sistema que estaba proponiendo Bergham en su investigación. Solo había investigado casos de delincuentes juveniles, pero había dejado fuera a todos los niños que, a pesar de leer historietas, no tenían perturbación alguna. Un amigo de Gaines ya le había advertido que las historietas de terror iban a traer malas consecuencias para la industria y que era conveniente bajarles el tono. Pero Gaines, y no puedo más que coincidir con él, las consideraba un entretenimiento y nada más que eso. Pero curiosamente, los problemas van a comenzar no con una historia de terror, sino con una de las historietas satíricas de la revista Panic. Aparecía en una viñeta Papá Noel en un trineo que llevaba colgado detrás un cartel que decía recién divorciado, horror de horrores, y que además, en vez de llevar las habituales latas que llevan los coches de los recién casados, llevaba un hacha colgando, una daga y la tapa de un tacho de basura. Un miembro del gobierno de Massachusetts pidió que se censurara la revista por profanar la Navidad. La revista Panic volvió a traer problemas poco tiempo después. Un par de empleados de Easy fueron detenidos, acusados de vender literatura repugnante. Todo venía a consecuencia de una viñeta en la que por debajo del vestido de una mujer se asomaba la combinación. Cuando los policías encargados del operativo declararon ante el juez, el mismo juez, sorprendido, les preguntó si nunca habían visto en los subtes afiches de publicidad de las casas de lencería. Es decir, hasta el mismo juez consideraba que era ridícula esa acusación de obscenidad, solo porque la combinación se asomaba apenas por debajo del vestido de una mujer muy bien formada, dicho sea de paso. Y sí, no tuvo problemas con esa causa, pero el ambiente se estaba enrareciendo. Se duplicaron la cantidad de artículos que atacaban al género. Uno se titulaba Depravación para niños por 10 centavos. Y decía, por 10 centavos en el puesto de diario más cercano, su hijo podrá adquirir un curso acelerado de asesinato, violencia, robo, violación, canibalismo, matanza y sexo. Nótese cómo se pone la palabra sexo junto a una enumeración de delitos espantosos. Esto da cuenta de la clase de pensamiento que tenía esa gente. El artículo mencionaba dibujos obscenos, seguramente muchas combinaciones que se asomaban, y detallaba someramente las 4 historias incluidas en la revista Tales from the Crypt número 40. Decía el artículo, la primera sobre adulterio y asesinato. La segunda es sobre un hombre que ahoga a su mejor amigo para quedarse con su novia. La tercera incluye a un homicida y a su hermana que terminan muertos en agua hirviendo. Y la cuarta empieza con un sádico que tortura animales, que después se convierte en un asesino que mata con cuchillos de carnicero y hacha y que termina quemado vivo dentro de un auto.
El artículo, claro, evita mencionar todos los otros elementos de las historias, entre ellos la justicia poética. La justicia poética era un elemento clave en las historias de EC Comics. La justicia poética consiste en el castigo del malvado, del antagonista, casi siempre de forma irónica. Se trata de un villano que no escarmienta, que en ningún momento toma conciencia, sino que parece además regodearse en su maldad, pero que termina probando una cucharada de su propia medicina. Es decir, si tenemos un casero avaro y usurero que hace que sus inquilinos vivan en condiciones infrahumanas porque él no quiere gastar un centavo, bueno, seguramente va a terminar muerto bajo unos escombros, producido por algún derrumbe producto de su propia avaricia. Si hay un cazador, suele terminar devorado por alguna de sus presas. Y si el castigo tiene que ser de índole sobrenatural, los cadáveres revivirán para castigar a sus asesinos. La maldad era, dirían, el 80% aproximadamente de las historias de DC castigada. No había una apología del delito. Siempre se lo presentaba como algo reprobable y espantoso. Bueno, este artículo no mencionaba, obviamente, ninguno de estos ingredientes narrativos. Con el criterio que sigue ese artículo, podríamos decir que Sobre héroes y tumbas, por ejemplo, la novela de Sábato, es la historia de una joven que se acuesta con su padre para luego matarlo a balazos, o que El extranjero de Albert Camus es la historia de un tipo que mata a un extranjero. Como vemos, no solo el psicólogo Bertham proveía convenientes descripciones parciales. El artículo además sugería la autorregulación de la industria. La autorregulación suele ser un eufemismo para la censura. William Purcell, senador de Connecticut, pidió que se investigara a la industria de la historieta. Y la Subcomisión para Investigaciones de Delincuencia Juvenil se sumó a la propuesta. Y hubo finalmente una audiencia pública para discutir el tema a nivel nacional. Las audiencias tuvieron lugar los días 21 y 22 de abril de 1954 en el Palacio de Justicia Federal de Nueva York, en Foley Square. El comité aclaró que las investigaciones se limitarían solamente a las historietas de horror y de crimen. El primer testigo fue el doctor Bertham, con su marcado acento alemán. Dijo que mientras las historietas de crimen siguieran narrando en el modo en que lo hacían en la actualidad, ningún hogar estaría a salvo. Voy a decir entre paréntesis para tratar de atenuar la antipatía que está generando Bertham, que era un hombre que hizo mucho en su momento para que la población negra de Estados Unidos tuviera acceso a la atención psicológica. Debido a la segregación racial, los afroamericanos no tenían psicólogo que los asista. Bueno, Bertham fue uno de los primeros que se opuso a esta visión racista de la psicología en Estados Unidos. Pero en cuanto a lo que hizo con la historieta, su accionar deja mucho que desear. El siguiente testigo en la audiencia pública fue nada más y nada menos que Bill Gaines, que se presentó
como testigo voluntario en una decisión que Feldstein, su amigo Feldstein, consideraba un desatino. De todas maneras, Gaines fue allí, leyó una declaración muy bien escrita, en la cual defendía sus publicaciones, donde negaba que existiera la posibilidad de que una historieta pudiera transformar a los niños en delincuentes o psicópatas. Además señalaba que los diarios estaban llenos de noticias que detallaban delitos, asesinatos y otras atrocidades. Dijo Gaines, una vez que se comience a censurar las historietas, se deberá censurar todo. Historietas, radio, televisión y diarios. Luego habrá que empezar a censurar lo que la gente pueda llegar a decir. Y entonces habrán transformado a nuestro país en una Rusia o en una España. Recordemos que en la Unión Soviética, si bien Stalin ya había muerto para ese entonces, su sucesor Nikita Khrushchev seguía la misma línea que él, y en España estaban en pleno franquismo. Además, la mención de Rusia no era casual. Nos encontramos en los comienzos de la Guerra Fría y el statu quo estadounidense señalaba constantemente el modo de vida ruso como aquel que se debía evitar. Era aquel que atropellaba, que no respetaba libertades individuales. Y estaba en lo cierto. Lo que pasa es que Gaines estaba señalando que en Estados Unidos estaba ocurriendo lo mismo. En Estados Unidos, en plena época macartista, de persecuciones, de caza de brujas, de listas negras, de gente que tenía que andar dando explicaciones ante comités acerca de supuestas actividades antiamericanas. En uno de los momentos más recordados de esa audiencia, se le preguntó a Gaines cuáles eran los límites a la hora de juzgar lo que la editorial publicaba. Y Gaines dijo que solamente se publicaban historietas dentro de los límites del buen gusto. Un senador mencionó entonces una de las tapas de Crime Suspense Stories, en la que se veía un hombre sosteniendo un hacha ensangrentada en una mano y la cabeza de una mujer en la otra, y le preguntó a Gaines si eso le parecía de buen gusto. Sí, señor, dijo Gaines, lo es para una historieta de horror. Una tapa de mal gusto sería, por ejemplo, una que mostrara la cabeza de la mujer con la sangre chorreando del cuello, o si el ángulo del dibujo fuera diferente y se llegara a ver el cuerpo decapitado y ensangrentado. Hay que decir que yo recuerdo una historieta que se publicó en la revista Shock Suspense Stories, donde había una serie de comensales decapitados sentados a la mesa. Pero bueno, no importa. El testimonio de Gaines no trajo más que problemas. Si bien al principio se defendió bien, lo agotaron con tantas preguntas, pero además los partidarios de la censura habían logrado finalmente ponerle una cara a su enemigo, una cara particular, EC Comics. El boicot no tardó en llegar, bajaron las ventas y luego comportamientos usuales, comportamientos masificados usuales, quemas de revistas públicas, padres indignados, niños que dejaban sus colecciones de pútridas revistas degeneradas a cambio de entradas de cine donde tendrían acceso a un entretenimiento sano. El 26 de octubre de 1954, la industria de la historieta se rindió y adoptó oficialmente el Código del Cómic, autoridad sin cuyo visto bueno resultaba casi imposible vender. Gaines había previsto que esto ocurriría y el 14 de septiembre
ya había anunciado en una conferencia de prensa que abandonaba las historietas de horror y de crimen para lanzar una nueva línea limpia. Los nuevos títulos fueron Piracy, historias de piratas, Valor, que tenían historias de la antigüedad, situadas en Roma, en Egipto, en el medioevo, Aces High, con batallas aéreas de la Primera Guerra Mundial, y una muy curiosa que llamaba Psychoanalysis, que eran historias de casos psicoanalíticos, y MD, que tenía historias médicas, una especie de antecesor de todas estas series de hospital que son tan populares hoy en día, ¿no? Mad se seguía publicando, al igual que Panic, y también apareció una nueva revista que llamó Impact, que, como bien marca el nombre, trataba de tener historias impactantes, con finales sorprendentes. Era la que seguía pareciéndose dentro de todo a los títulos que EC había dejado de publicar. Y justamente fue en Impact que salió una historieta muy recordada que se llama Master Race, raza superior, en las cuales por primera vez en la historieta de Estados Unidos al menos, y una de las primeras veces en la historieta mundial, se toca el tema del Holocausto. Y sí, seguía siendo de vanguardia, aún con todas esas presiones. De todos modos, todo era complicado, había que llevar al material que se iba a publicar para que el Comic Code lo aprobara. Feldstein se iba con el material, esperaba horas hasta que lo atendieran. Y el problema era que Gaines no se había unido a la Asociación de Revistas de Historietas, que era la asociación que nucleaba oficialmente a todas las editoriales y que estaba bajo el control del Comic Code. Por lo tanto, sus publicaciones no aparecían con el sello de aprobación y los proveedores las devolvían, algunos kioscos no las querían exhibir, todo se volvía cada vez más complicado. Mientras Harvey Kurtzman, el encargado de la revista Mad, sentía que su creación estaba cada vez más agotada, que el estricto género de historieta lo limitaba y que necesitaba más posibilidades. Entonces Gaines le ofreció la idea de transformarla en una revista, no en una revista de historietas, sino en una revista en general. A Kurtzman le gustó la idea, pero pidió más colaboradores, ya no daba abasto. Kurtzman era un trabajador incansable. Toda esa primera época de la revista Mad, por ejemplo, estaba enteramente escrita por él. Pero ya no daba abasto, necesitaba colaboradores y la situación económica de EC Comics no se lo permitía. Cada vez se vendía menos. Y Kurtzman empezó a sentirse un poco incómodo. La última revista de historietas que publicó EC fue Incredible Science Fiction número 33, en enero de 1956. Y es interesante señalar qué fue lo que colmó la paciencia de Gaines, de Feldstein, de todo EC. Gaines había cedido, se había unido a la asociación de historietas, por lo tanto podía acceder al sello de aprobación. Feldstein fue con el material a las oficinas del Comic Code. Lo atendió el magistrado neoyorquino Charles Murphy, que era amo y señor del organismo, y empezaron a revisar el material. Una historieta fue rechazada casi por las dudas, porque en las últimas viñetas aparecían unos mutantes con un aspecto demasiado monstruoso, y supuestamente el género de horror había quedado en el pasado. Entonces introdujeron otra historieta que tenían, llamada Judgment Day, Día del Juicio. En ella aparecía un astronauta
que viajaba de la Tierra a un planeta lejano para evaluarlo y dictaminar si éste se podía unir a la Gran República Galáctica. Pero este planeta estaba asignado por problemas de índole racial. Existía una segregación entre robots violetas y robots de color naranja. Unos dominaban a otros. Unos tenían más derechos que otros. Por ende, el dictamen de este astronauta terrestre fue que la organización social de ese planeta no estaba lo suficientemente evolucionada como para unirse a la Gran República Galáctica. En la última viñeta, mientras se lamenta por tanta intolerancia, el astronauta se quita el casco y resulta ser un hombre negro. Charles Murphy objetó de inmediato. No podía ser un hombre negro el que apareciera. Feldstein contestó que el punto de la historia era esa, y que sin ese personaje la clara alegoría no iba a funcionar. Murphy no cedió. Finalmente Gaines lo llamó por teléfono, furioso, y Murphy dijo que aceptaba la viñeta solamente si le borraban las gotas de sudor de la cara al personaje. Gaines se limitó a insultarlo muy fuertemente. Como nosotros somos gente muy mesurada, no vamos a repetir el insulto. Easy decidió publicar la historieta tal cual estaba y renunciar inmediatamente a la industria de la historieta. Kurtzman dejaría Easy y Al Feldstein seguiría con Mad. Mad se transformaría en una de las revistas más vendidas de Estados Unidos y una de las más influyentes en lo que concierne a la manera de hacer humor en el siglo XX. Mad tuvo su versión argentina, recordarán algunos, durante la segunda mitad de la década del 70, pero terminó muy mal, al igual que E.C., o peor aún. La publicaba Daniel Ripoll, que había publicado la revista Pelo durante años, y en un número del año 78, en pleno proceso, apareció un chiste en la revista Mad, que consistía principalmente en material de la versión extranjera, más algunas cosas que aportaban colaboradores argentinos como Tabaré, Grondona White o Cassioli. Y en este chiste aparecía un cura del Bronx que vivía en la opulencia mientras sus vecinos se morían de hambre. Parece que esto ofendió demasiado a algunos. A Ripoll se lo llevaron preso, lo maltrataron en la cárcel y lo forzaron a dejar el país. Y así se terminó Mad Argentina. La de Estados Unidos no terminó nunca. Al día de hoy sigue saliendo. Era gente con agallas, la de DC Comics, y mejor aún, con enormes ambiciones artísticas. Si bien seguían en ciertos cánones, si bien estaban atentos a lo que pasaba en la época, y que era lo que tenía éxito, nunca renunciaron a su estilo. Lo suavizaron tal vez en algún momento, cedieron a la censura, pero no por mucho tiempo. Tenían un límite, tenían dignidad. Y sabían además que nadie se perturba por leer una historieta, ni por ver una película, ni por ver un cuadro, ni por leer un libro, ni por escuchar cierta música. La persona que ya tiene tendencia hacia la violencia, hacia el crimen, hacia la perversión, va a encontrar un estímulo en lo que sea, ya sea en una historieta con asesinatos y violencia, o en un número de Los Pitufos. Esto no es un comentario
peyorativo hacia los pitufos. Es una historieta que nos cae muy bien aquí. Pero hay gente que no entiende eso. Gente que le hace caso a esa suerte de policía mental que lleva adentro. Y eso los hace unirse a cruzadas demenciales, sin fundamentos, que no hacen más que sembrar intolerancia. Y eran justamente esos los comportamientos que se denunciaban en muchas de las historias de DC Comics. Tal vez no habían sido los monstruos ni los cadáveres resucitados lo que espantaban a los miembros de aquella comisión, sino aquellas historietas donde se defendía la igualdad racial, donde se denunciaba el abuso de las autoridades, donde se defendían los derechos civiles. Yo sospecho que ese fue el contenido que más fastidió a cierto sector de la sociedad estadounidense de aquel entonces.